Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos, y cada uno de los oyentes también que nos escuchan. Vamos a compartir nuestro tema, el rapto de la iglesia, segunda parte. Y bien, la semana pasada estábamos haciendo una diferencia, ¿no? Que muchos están cayendo en confusión, que la segunda venida lo están confundiendo con el rapto. Brevemente quiero explicarles pues que la segunda venida es después de los 7 años de la tribulación, mientras que el rapto, el Señor Jesús desciende del tercer cielo, ¿no? hasta el cielo atmosférico, y ahí dice que entre las nubes nos encontramos, ¿no? Tanto los vivos, ¿no? como los muertos, ¿no? Y habíamos explicado también que hay un orden, ¿no? Primera de Tesalonicenses habla acerca del orden, ¿no? Capítulo 4, 13 hasta el 18 habíamos visto, ¿no? Acerca del rapto de la iglesia. Y antes inclusive está, ¿no? Desde el versículo 1 del mismo capítulo está hablando de la vida cristiana, cómo debe vivir un cristiano, ¿no? Y les estábamos pues diciendo que realmente hay una diferencia y no quisiéramos pues que ustedes que les estamos enseñando no caigan también en confusión, como mucha gente que está cayendo en confusión, ¿no? A siempre hacer una diferencia, las cosas en su respectivo lugar. La segunda venida no es el rapto de la iglesia. Y les decía también que inclusive muchos otros ya dicen que no hay rapto y están cambiando de parecer, y la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no cambia, ni Dios tampoco cambia. Entonces tenemos que tener las cosas claras. Habíamos visto también, pues entonces, qué razón no habría de haber creado, no haber fundado la iglesia. El mismo Señor fundó su iglesia, y hay eventos que acontecerán, eventos futuros que la iglesia no es mencionada en Apocalipsis, habíamos visto. Pues entonces hay muchas razones por las cuales creer, y es razón por la cual vamos a dar una segunda parte para que quede claro, ¿no? Habíamos visto también que los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, habían perdido muchos familiares y pues habían estado viviendo sin esperanza, que ya todo estaba perdido, y por eso que ellos tienen una segunda carta. Inclusive no hay, no, Dios mediante estemos compartiendo una tercera parte, porque habían introducido una carta diciendo que no, la segunda venida del Señor ya se dio. Miren, desde ese entonces había mucha confusión, y hoy en día también lo hay. Y es por eso que nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, amados hermanos. Y es por eso que tenemos que estar escudriñando, estemos meditando, estemos no dando lectura, como dice, ¿no? También les había compartido en Mateo 24, ¿no? 4, que decía que no, que nadie os engañe, ¿no? El que lea, entienda, también dice el verso 15 de Mateo, ¿no? 24. Entonces tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar meditando la palabra del Señor, ¿no? Recuerda que no, el Señor dijo sobre esta roca, ¿no? Edificaré mi iglesia, para estar firmes, ¿no? En la roca que es Cristo Jesús. Bien, habíamos visto entonces brevemente, vamos, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice, ¿no? Verso 13, que no debemos de ignorar, ¿no? Debemos de saber, en otras palabras. No debemos vivir ignorando, ¿no? Verso 14, Jesús resucitó como para nuestro ejemplo. Jesús resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Él es la primicia. Verso 15, Pablo también está comprometido con este evento. Dice, y nosotros, él se incluye, ¿no? Lo que estamos vivos también seremos arrebatados, dice, ¿no? Y nos encontraremos en las nubes, ¿no? Con los que habían resucitado, los muertos en Cristo Jesús. Verso 16, Él baja del tercer cielo hacia el cielo atmosférico, ¿no? Verso 17, ¿no? Tanto los vivos como los muertos en Cristo Jesús, ¿no? Son sacados de la tierra. ¿Por qué? Porque va a empezar la tribulación, amados hermanos. Y les había dicho pues que la iglesia no va a participar, no hay ninguna razón por la cual pues la iglesia pueda pasar. Y el verso 18 de Tesalonicenses 4 dice, ¿no? Alentaos
¿no? No solo la palabra nos va a dar seguridad, ¿no? Este verso termina diciendo que debemos alentarse unos a los otros. No es como muchos dicen, ¿no? Entonces, entre nosotros, amados hermanos, tenemos que, ¿no?, alentarnos unos a otros. Nadie puede estar, en el cuerpo de Cristo ocasionando confusión. Es por eso hay un orden, siempre el orden, ¿no? Las autoridades han sido establecidas, ¿no? El príncipe de los pastores ha puesto pastores para que puedan ser pastoreados, ¿no? Para que se pueda recibir la palabra del Señor. Y en ese entonces también habían falsos, ¿no? Recuerda que no, falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que someternos, ¿no?, a los principios establecidos ya por Dios, porque muchos dicen, otras partes dice Pablo en otras cartas, que teniendo comezón de oír se apartarán. Entonces la gente quiere oír más cosas, ¿no?, para ver, ¿no? Entonces esa gente pues no está creyendo al Señor, no está creyendo, ¿no?, a sus ministros. Entonces, amados hermanos, ese es el tema que habíamos visto. Pero también este tema para muchos es un misterio, aún como lo fue en ese entonces, ¿no? ¿Qué cosa es un misterio? ¿No? Y yo le he puesto una definición de acuerdo al diccionario castellano. La definición del misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. En otras palabras, el entendimiento no lo puede percibir. Ya les he compartido en muchas otras oportunidades de que el entendimiento del hombre ha sido afectado por el mal. Puede pensar mal, puede equivocarse. Por eso la mente tiene que ser renovada, tiene que ser restaurada por medio de la renovación de la palabra de Dios. Entonces, pero yo le digo, este misterio, en ese entonces lo hubo. Y quiero compartirles lo que dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice el mismo autor, también a los Corintios de Tesalónica, dice: he aquí, os digo un misterio. No les está revelando de un modo natural para que simplemente el entendimiento lo pueda entender, sino les dice un misterio. Ahora, un misterio no está diciendo que nunca se puede saber. Lo que les acabo de explicar es que el entendimiento no lo puede entender. Pero lo que, no sé si me estoy dejando entender, pero sin embargo el entendimiento del hombre ha sido afectado por el mal, por el maligno. Entonces, en otras palabras, con el entendimiento muy posiblemente no sea fácil de poder entenderlo. Pero sí hay otras maneras de poder entender. Jesús, ¿qué cosa les dijo a los apóstoles, a sus discípulos? Los conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar, ¿no?, un consolador. ¿Hablaba de qué? Del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos iba a guiar, dice, ¿no?, a unas cuantas verdades. No, dice la Escritura, a toda la verdad. Entonces, el Espíritu, no el entendimiento, no la mente. No, ese entendimiento, esa mente tendría que ser llevado cautivo, como dice, ¿no?, 2 Corintios, no, cautivo en obediencia a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nuevamente, 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerde que dormir en Cristo significa morir, ¿no? Los Corintios
más atrás, no, más adelante, el capítulo 11 exactamente, les habla, ¿no? Cuando se refiere a dormir, ¿no? Sus cuerpos están, ¿no? Descansando hasta que sus cuerpos puedan nuevamente, ¿no? Ser glorificados, vestidos de, ¿no? Uno incorruptible y puedan obtener el cuerpo glorificado. Entonces cuando dice, no, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira, que hay una palabra más que nos puede dar, ¿no? Esperanza, ¿no? Avivar más, ¿no? Nuestra esperanza, ¿no? Y decir que, ¿verdad? No todos, ¿no? Dormiremos, pero sin embargo, todos seremos transformados. Esto incluye a los vivos y a los muertos. A todos los creyentes, a todos los que creen en Dios, a todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. A ellos, ¿no? A todos los que venimos, ¿no? A conformar la iglesia de Jesucristo. Obviamente, a los que no creen, no les sucederá. Porque yo terminé esta enseñanza acerca, ¿no? De un imán, ¿no? Como solamente atraía, ¿no? A aquello que era compatible con el imán. Entonces, cuando él dé la voz, ¿no? La voz de mando, ¿no? Vamos a subir. ¿Por qué? Porque reconocemos su voz. Porque Él es nuestro pastor. Y muchos no reconocerán. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. Entonces está claro. Verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está claro el pasaje, ¿no? Los muertos en Cristo resucitan incorruptibles. Pero lo que más llama la atención es, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. O sea que va a ser cuestión, ¿no? De segundos, ¿no? Un cortísimo tiempo. Mira, esta es otra de las diferencias que este acontecimiento ocurre. Mientras que en la segunda venida del Señor Jesús dice que todo ojo lo verá. Así como el relámpago que sale, ¿no? Por el oriente y hace, ¿no? Resplandecer, ¿no? En el occidente. Así será la venida del Señor, dice Mateo 24. Pero en el rapto no. Este acontecimiento, como les vuelvo a decir, ocurre en un abrir y cerrar de ojos, rapidito. Por eso, ¿no? Empieza diciendo el verso 51, ¿no? He aquí un misterio, tengo que decirlo. Entonces, nosotros tenemos que ser creyentes de verdad, ¿no? Si creemos en Cristo Jesús, tenemos que guardar su palabra, como dice, ¿no? Juan 14, 15, ¿no? Más adelante también, ¿no? Repite, si el que me ama guardará mi palabra. Porque su palabra es lo que nos va a confirmar. Porque su palabra es su voluntad expresada. No hay otra manera de poder llegar a la verdad, ¿no? Sino conociendo a través de su palabra. Por eso dice, ¿no? El pasaje de Mateo 24, 15, el que lee, entienda. Y yo les decía, aún quizás la primera vez no vamos a lograr entender, pero sin embargo va a provocarnos a hacer más preguntas, nos va a provocar a buscar más si leemos. Pero si no leemos, no nos va a dar ganas de seguir buscando la verdad. Nuestro ser va a ser cautivado por la palabra de Dios. Nos va a provocar más, nos va a dar más hambre, nos va a dar más sed de buscar su palabra. Entonces, este misterio, ¿no? Es un misterio. En ese entonces lo fue, y en estos tiempos también no es la excepción. Sigue todavía un misterio, y otros pues ya
han traspasado este misterio ya. Simplemente se cierran y dicen que no va a haber rapto. Totalmente, ¿verdad? Muy astuto el enemigo. Y en verdad nosotros, a los que estamos enseñando, me quiero remitir, ¿no? Darles esta enseñanza y preverle, pues, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿no? Sin embargo, para la iglesia o para los hijos de Dios, ¿no? Este misterio debe ser resuelto. Este misterio no debe quedarse solamente en un misterio que no conozcamos. Nuestra mente, nosotros, nuestro ser, debe de saber, debe de conocer. Y para eso vamos a explicar el mismo 1 Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Dice, 1 Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la madurez, creo que todos vamos a entender, ¿no? Uno llega a la madurez, ¿no? A través del tiempo, a través de un proceso. Todos nacemos, ¿no? Sin saber nada. Y vamos aprendiendo, pues hay un proceso. Cuando les hablaba de la lectura, el que lee siempre va a terminar entendiendo. El que presta atención quizás aprenda más rápido, pero el que se esfuerza más aún va a aprender más cosas, ¿no? Y el que lo busca al Señor va a empezar a tener revelación, va a tener sueños, va a tener anhelos, va a tener hambre, va a descubrir. Es por eso que dice, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Recuerden que los corintios eran inmaduros. Y la inmadurez ocasiona muchos problemas, mucha confusión, mucho caos, ¿no? Los corintios estaban divididos. Creían en Dios, pero estaban divididos. Unos creían en Pablo, otros en Cefas, otros en Cristo. Y por eso les digo, no es la excepción a estos tiempos. Mucha gente anda dividida, mucha gente anda en su parecer, ocasionando problemas al cuerpo de Cristo. Y no estamos para ocasionar, para dañar el cuerpo de Cristo. Estamos para edificación. Por eso dice, no, más adelante, que nuestra autoridad ha sido dada, puesta, ¿no? Para edificación, no para confusión. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de este siglo que perecen. Miren lo que les dije antes. La sabiduría de los príncipes, la sabiduría de este mundo perece. ¿Cuánta gente hoy día, con todo su conocimiento, vive alejado de Dios, negando las cosas de Dios, negando la existencia de Dios? O algunos creen, pero que creen parcialmente, 50-50, ¿no? Pero como dicen pues los chicos, ¿no? ¿Eres o no eres? Pues, ¿no? ¿Crees o no crees? Y cuando las cosas se agravan, ahí sí, ¿no? Señor, no claman. ¿Cómo alguien puede clamar a alguien que no cree en su totalidad? Cristo es Dios, el misterio que ha sido revelado. Por eso, gloria a Dios, porque Cristo Jesús, ¿no? Los antiguos no lo pudieron entender. Los judíos no pudieron entenderlo. Pero gracias a Dios, ¿no? Que a la iglesia ha dado este privilegio, ¿no? De hacerle su pueblo, de hacerle su iglesia. Y en eso estamos, amados hermanos. Y por eso la iglesia no debe de caer en confusión. La era de la iglesia, hay una era para la iglesia. Y hay una era
¿no? Una era es un tiempo. La era judía, ¿no? Es la era de la tribulación. El fin del siglo es el fin de la tribulación. La iglesia no. El fin de la iglesia termina con el rapto. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí está. Mas hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio. Nosotros hablamos la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría de Dios? Es el temor a Dios, el respeto a Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Descubrimos muchos misterios. Por eso les decía, la obediencia trae mucha respuesta, trae mucha bendición. El obedecer la palabra de Dios no trae grandes beneficios. Y es por eso que nosotros como iglesia debemos de saber qué cosa es lo que tenemos que hacer y qué cosa es lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, la iglesia ha recibido el ministerio de la reconciliación. Y nosotros debemos de ser obedientes a ese mandato, predicar el evangelio a toda criatura. Predica, vive la palabra, guarda la palabra, son cosas que nos han dado para la iglesia. Y vamos a recibir la sabiduría de Dios. No va a ser ya un misterio, vamos a saber qué es Dios. Cuando tú le obedeces, no vas a entender, ¿no? Que Dios es el que te está levantando a medianoche. Cuando tienes algunos sueños vas a saber, no hacer una diferencia. No es simplemente tu sueño, es Dios que se quiere comunicar, que quiere revelarse. Recuerde que Él es la cabeza. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué precioso, amados hermanos. Esto es para la iglesia. Entonces yo les decía que el misterio que habla, ¿no? En Primera de Corintios mismo 15, 51, 52, no debe quedarse un misterio. Para muchos es un misterio, pero para la iglesia debe de fortalecerse, debe de seguir meditando, debe de seguir buscando al Señor. Si esto, ¿verdad? De que la iglesia no va a tener un rapto, entonces están por demás las escrituras. Y hay cosas ahí que realmente lo describen, ¿no? Pero sigamos leyendo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren lo que ocasiona la confusión. Miren lo que ocasiona la desobediencia. La falta de tener comunión con el Señor. No reconocieron a su Salvador. ¿Y qué salieron a decir? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No midieron las consecuencias, ¿no? De su palabra. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se ataron con sus propios dichos. Y es por eso que nosotros aún debemos de considerar de lo que hablemos. De cada palabra que sale, ¿no? De nuestra boca, debemos de considerar. Porque la palabra mismo, ¿no? Nos dice que no debe salir cosas buenas y cosas malas de nuestra boca. Porque vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que un día hemos hablado, vamos a dar cuenta. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Un segundo punto, también Dios es el Padre que nos prometió guardarnos de la hora
de la prueba por haber guardado su palabra. Esto les voy a leer en Apocalipsis. La semana pasada les estaba diciendo que esta es la parte final, ¿no? De que habla a las 7 iglesias en Asia Menor, ¿no? Miren que se identifica con las diferentes iglesias de la era actual, de su iglesia, y de ahí más no habla hasta el capítulo 22 acerca de la iglesia. Es una evidencia, es una muestra de que, ¿no? Ya el capítulo 4 empieza a hablar de otras cosas que conciernen exclusivamente, ¿no?, al tiempo de la tribulación, de la semana 70 que le dijo a Daniel. Y aquí termina la era de la iglesia. Y es por eso que dicen, ¿no?, el verso 8 del capítulo 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esos son los que no se negaron, obedecieron la palabra. Verso 9: he aquí, yo te entrego, ¿no? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El amado. ¿A quién ama Jesús? ¿Por quién se entregó? Por todos nosotros que formamos parte de su iglesia. Es por eso que yo les digo al amado, a la amada, ¿cómo puede permitirle un tiempo de calamidad, de sufrimiento, donde va a haber terremotos, donde va a haber hambre, donde va a haber matanza, donde va a haber guerras? No hay, ¿no?, motivo por el cual estar creyendo otras cosas que no están dadas para la iglesia, amados hermanos. Verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A quién se está refiriendo? ¿No? El mensaje más, ¿no?, exacto es el mensaje a Filadelfia, que significa, ¿no?, fiel, fidelidad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quién está en la tierra ahorita? Su iglesia, ¿no? Y Él nos promete guardarnos, amados hermanos. Esto no es esperanzador. Esto no nos anima, amados hermanos, para vivir confiado, para no caer en tristeza, porque los tesalonicenses habían caído en tristeza. Y la tristeza, ¿no, amados hermanos, lleva a unas ciertas actitudes, provocarnos, ¿no?, a volvernos incrédulos, como muchos se están volviendo atrás y están diciendo que no va a haber rapto. Entonces, más adelante también van a decir otra cosa, que ya no va a haber también gran tribulación. Entonces, ¿para qué están los acontecimientos futuros, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, ¿no?, debemos de, ¿no?, tener muy en cuenta, para nosotros que somos su iglesia y que creemos, nuestro presente no debe ser, ¿no?, solo terrenal. Quiero leerles también en Filipenses 3:17 al 21 para terminar. Filipenses
Filipenses. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿No? Hay muchos inclusive abiertamente ya niegan esto. Entonces estos son enemigos de la cruz. Recuerde que la cruz para nosotros simboliza nuestra victoria, nuestra redención. Iglesia, tenemos que saber todas estas cosas. Tenemos que tener bien claro, por favor. Porque si no, vamos a ser engañados y vamos a ser presa fácil. ¿No? Verso 19. El fin de los cuales será perdición. El fin de esto, ¿no? De que cualquier enemigo ponga algo en nuestros oídos, es para perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice, en lo terrenal. Ya en Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, ni bien hemos nacido, nosotros tenemos que empezar a poner la mirada en Cristo Jesús. ¿No? Nosotros que hemos venido a formar parte de la iglesia, ya nuestro vivir, nuestro pensar tiene que ser, tenemos que empezar, ¿no?, a pensar como Cristo pensó. No podemos pensar como la gente, como el sabio, como el terrenal piensa. Por más que estemos en la tierra todavía, por eso tenemos que alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso Jesús en los evangelios dijo, no, que cualquiera que quiera ser su discípulo, tome su cruz y niéguese y le siga. Y tenemos que seguirle, amados hermanos. Esto es, ¿no? Entonces dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos, ¿no?, esperando a nuestro Salvador. ¿Cómo podemos estar mezclados con los judíos? Está bien, él también es su pueblo escogido, pero no lo han aceptado como su Salvador todavía. Ellos siguen esperando su Mesías. Y todo, miren, está, ¿no?, establecido que ellos van a aceptar al falso. Hasta los 3 años y medio rompe su pacto y se da a conocer como el verdadero falso Cristo. Y ahí dice que no, lamentarán. Ahí tienen que huir porque se sacó la máscara. Y hay veces, amados hermanos, cuando vemos, ¿no?, la verdadera naturaleza de una persona, cuando a medio tiempo, ¿no?, se saca su verdadera identidad, es lamentable, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos confiado en las personas? Y es por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en el Señor, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, especifica. Ese Salvador es el Señor Jesús. Y, ¿verdad?, no hay más cómo enseñarles, porque la palabra es tan clara, es tan evidente. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Amados hermanos, en su segunda venida, ¿acaso Él va a empezar a transformar los cuerpos? No, Él viene a juzgar, dice la gente se va a postrar, va a haber lamento, va a haber llanto. No es el tiempo de transformar, ¿no?, el cuerpo de su iglesia, amados hermanos. Esta es otra etapa, este es otro tiempo. Por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Su iglesia. Su iglesia espera triunfante, amados hermanos. Yo creo que una vez más, con estos pasajes que le hemos dado, yo creo que ya está claro. Amados hermanos, este es el tema que les quería compartir. Espero que, verdad, más que simplemente mirar este video, también puedas ponerte a escudriñar, puedas ponerte a repasar si esto es para la iglesia, ¿no? O es para también el pueblo de Israel. No caigamos en confusión una vez más, amados hermanos. Aferrémonos, avivemos esa esperanza y vamos a saber nuestros destinos, vamos a saber qué es lo que nos espera, amados hermanos. Muchas gracias por su atención. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Bendito Dios Todopoderoso, yo quiero bendecir a cada oyente, a cada persona que está viendo este video, que tú puedas obrar en su vida, puedas darle certeza, convicción total acerca de su destino, Señor amado, y pueda también tener seguridad en ti, Señor mío, pueda predicar, pueda sentirse parte de tu iglesia y pueda ser obediente a tu palabra, pueda guardar tu palabra, para que también luego podamos ser guardados de ese día de calamidad, de ese día del Señor, el día de la ira, día de juicio a las naciones. Bendito Dios Todopoderoso. Oramos, Señor mi Dios, por las personas que están viendo también por primera vez, que puedan, Señor mi Dios, animarse a formar parte de tu iglesia y también entender, Señor mío, el futuro de sus vidas, Señor mío, qué es lo que les espera, Padre. Yo bendigo a cada oyente, a cada persona que ve este video, Señor amado. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y estimados oyentes, será hasta la próxima.